Es difícil hacer un análisis preciso del impacto que pueda suponer convivir con un hermano enfermo, ya que todos los casos son diferentes y son muchos los factores que van a condicionar la dinámica del funcionamiento familiar. El tipo y grado de enfermedad, el pronóstico, los tratamientos, efectos secundarios, la causa de la enfermedad, el número de hermanos, la posición en la familia, sus edades, el estilo de vida familiar o los recursos de los que se disponga. No es cuestionable el hecho de que la presencia de una enfermedad en la infancia modifica considerablemente el entorno familiar. El diagnóstico de una enfermedad no es solo un desconcierto para los padres y el paciente pediátrico, sino también para los hermanos, influyendo directamente sobre la construcción de su psicología y afectividad. Los hermanos se ven envueltos, a su pesar, en una aventura de múltiples consecuencias, con resultados positivos por un lado y negativos en otros aspectos. Hay sufrimiento en las familias confrontadas a la enfermedad, pero también hay enriquecimiento. Y para que este sea el caso, es primordial, entre otros muchos aspectos, que padres y profesionales sean conscientes de las implicaciones que puede conllevar tener un hermano o una hermana con una grave enfermedad. Las investigaciones coinciden en afirmar que más de un 50% de los hermanos presentan problemas emocionales que se traducen en mayor apatía y en un estado de ánimo negativo. Los adolescentes se muestran más vulnerables ante estos problemas que los hermanos más pequeños y las hermanas más que sus hermanos varones. Los momentos más estresantes son los primeros meses tras el diagnóstico y las semanas que siguen a un pronóstico terminal. Junto a esto, hay una serie de parámetros comunes que podemos establecer en relación a los hermanos confrontados a la enfermedad. Así, con cierta frecuencia, tener un hermano o hermana con una enfermedad grave conlleva sentimientos de abandono, celos, culpabilidad, miedo, vergüenza, enfado, compensación o tristeza. Veamos brevemente cada uno de estos. El diagnóstico de una enfermedad en uno de los hermanos suele acompañarse de una brusca reducción de la disponibilidad paterna, lo que transmite al resto de hermanos el sentimiento de pasar a un segundo plano o incluso de no existir ante sus ojos. De aquí las referencias a los niños invisibles o a los grandes olvidados. Los hermanos experimentan una falta de atención o pérdida de estatus ante la separación de sus padres motivada por la hospitalización, ya que casi siempre, principalmente las madres, permanecen constantemente en el hospital, quedando los hermanos al cuidado de otros familiares o de personas de su entorno. Los celos, que son un sentimiento presente en las relaciones entre hermanos, exista o no una enfermedad, en el caso que nos ocupa, se avivan por el hecho de que este hermano tiene unas necesidades especiales que demandan una enorme atención y tiempo por parte de sus padres. Los hermanos intentan buscar siempre un sentido y pueden llegar incluso a verse responsables de la enfermedad. Otro aspecto a tener en cuenta es el miedo a contagiarse o miedo a que su hermano muera. La vergüenza, que está relacionada con la manera en que los otros perciben y tratan al hermano enfermo, sobre todo si hay una alteración física llamativa, como puede ser la pérdida de pelo, cambios de fisionomía, color de la piel, deformidades, etc. No se pueden dejar de lado todas las exigencias terapéuticas, lo que se une a otro hecho bastante constatado, y es que la existencia de un niño con enfermedad en la familia recorta en gran medida la vida social. Así, los hermanos pueden también sentir enfado hacia aquel con enfermedad por el tipo de vida que les condiciona, sintiéndose además culpables de tener estos sentimientos. De cara a sus padres, los hermanos pueden sentir el deber de tener que colmar las esperanzas y ambiciones a nivel escolar, profesional, social, que no pueden depositarse sobre el niño con una enfermedad.
Hay que tener en cuenta que los hermanos muchas veces no expresan su sufrimiento debido a la falta de disponibilidad de unos padres que son víctimas a su vez de la gestión de sus propios sentimientos, lo que contribuye a aumentar los estados de tristeza, de soledad. Por otro lado, las exigencias a las que deben hacer frente los padres en relación con los tratamientos, consultas médicas, hospitalización del hijo enfermo, conducen a los hermanos a desenvolverse con mayor autonomía, desarrollándose como personas más responsables y maduras, adquiriendo un sentido muy agudo de la realidad y de la vida. Los hermanos de familias donde uno de sus miembros tiene una enfermedad interiorizan mejor valores humanos como paciencia, delicadeza, escucha, generosidad, capacidad de superación o sentido de la justicia. Estudios centrados en la resiliencia familiar evidencian que las familias donde uno de sus miembros tiene una enfermedad grave son más fuertes, más flexibles y positivas en el afrontamiento de la adversidad. Todo lo expuesto hasta aquí nos indica que hay que ser muy conscientes de que los hermanos y hermanas de pacientes pediátricos van a tener unas necesidades específicas a las que hay que atender y dar respuesta. ¿Y cuáles son las principales necesidades de estos hermanos? En primer lugar, los hermanos tienen necesidad de estar informados sobre la naturaleza de la enfermedad, su evolución, los tratamientos médicos, implicación. Los niños necesitan respuestas francas y honestas a todas las cuestiones que plantean. Tienen necesidad de comprender lo que está ocurriendo a su alrededor, en su mundo familiar. Así, la reacción y adaptación de los hermanos va a depender mucho de lo que los padres comuniquen y de cómo lo expresen. Toda esta información tan necesaria a la que me refiero no debe quedar exclusivamente en manos de los padres. Por ello es importante involucrar también al equipo médico, a los terapeutas, a los psicólogos, a los profesores. En segundo lugar, los hermanos, hermanas necesitan comunicar lo que sienten, expresarlo, ser escuchados, compartir todo esto con otras personas y sentirse comprendidos. Es necesario, por ejemplo, que puedan mostrar abiertamente que están enfadados con el hermano enfermo, expresar su porqué, sus razones y ser escuchados por sus padres sin sentir por esto complejo de culpabilidad. Y en tercer lugar, los hermanos necesitan de manera especial ser respetados en su individualidad, en sus pertenencias personales, en sus hobbies, diversiones, actividades. Continuar con su vida a pesar de. Hay que permitir a los hermanos libertad en su implicación, siendo además conscientes de que su dedicación y responsabilidad va a sufrir fluctuaciones en función de las circunstancias y etapas de la vida por las que van atravesando. Voy a terminar este punto con una breve lectura que recoge bien todo lo dicho hasta aquí sobre los hermanos. En el material adjunto a esta segunda unidad presentaré también alguna otra lectura. Después. Desde hace muchos meses, esa palabra parece haberse convertido en mi primer nombre. Cuando se trata de mí, todo es después. En cambio, con mi hermano Juan, todo es ahora. Y yo tengo la impresión de haberme vuelto invisible. Si dejo la comida en el plato, a nadie se le ocurre preguntarme qué me pasa. Pero si es Juan, mi mamá se angustia. ¿Qué tienes, mi príncipe? ¿Quieres que te prepare otra cosa, mi príncipe? Ella no se da cuenta de que aunque esté enfermo, Juan sigue siendo un niño y los niños a veces no tenemos ganas de comer. Desde que mi hermano enfermó, todo gira a su alrededor. No importa si yo saco buenas notas o gano un trofeo en deporte. Es natural, dice mi padre, eres sano y fuerte, pero no se lo digas a Juan para que no se sienta mal. Así que en esta casa las cosas están patas arriba. Los logros, en lugar de festejarse, se esconden.
A veces me pongo a pensar que me hubiera gustado estar en su lugar en vez de haberme convertido en el hombre invisible. Cuando pienso eso me siento mal, porque uno no elige enfermarse, la enfermedad decide por uno. La mayoría de las veces, cuando lo veo tan mal, siento que hubiera preferido ser yo quien se enfermara, y me dan unas ganas tremendas de abrazarlo, de cambiar mi cuerpo por el suyo. La enfermedad entró en mi casa sin pedir permiso, y desde ese día nada es como antes. Por eso, aunque me da rabia cuando me lo dicen, entiendo que mi tiempo sea después.